feministas en la política, especialmente puestos de poder, y la misandria que éstas generan. Que ojo, no estoy diciendo que una mujer que sea poderosa o que le vaya bien en la vida sea misándrico, no tiene nada que ver. Pero sí estamos viendo un efecto en política hoy en día a nivel mundial, en donde estamos moviendo a las feministas y estamos dando más derechos a que se vuelva más misándrico y matriarcal nuestra sociedad. Y lo peor es que lo estamos aplaudiendo como focas. Hola, bienvenido, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Hay 3 puntos que quiero ver el día de hoy en este video. El primero es los techos de cristal. El segundo es cómo afecta en la población, es decir, las mujeres que están haciendo, mujeres y hombres, que están haciendo al momento de votar, de elegirlos. Y el tercero es qué hacen cuando llegan a ese poder. Evidentemente no vamos a hablar que si la disparidad de sueldos. Eso no existe. Hoy en día en el mundo civilizado, en el mundo occidental, no existe diferenciación de sueldos por sexo. Ya, olvídense. En la gran mayoría de los países es incluso ilegal. Si tú conoces un caso, pues ve y denúncialo. Seamos muy Me Too. Pero esta idea o concepción de que, por ser mujeres ganan menos, no existe. No es real, más que demostrado, comprobado, discutido, no existe. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer tus opiniones. Ahora bien, el primer punto, techos de cristal. Vamos a pensar el puesto más alto, presidente de una nación. ¿En serio me estás hablando de techos de cristal cuando, no sé, por decir, Margaret Thatcher, la primera ministra de Inglaterra, lo hizo en el siglo pasado? ¿En serio seguimos hablando de techos de cristal? Como, eso es imposible. El puro hecho de que hablemos de techos de cristal me parece irreal. Díganme una posición que no tiene una mujer hoy en día. Una, astronauta, jefa de la Suprema Corte de Justicia, presidentas, no existen ya en el mundo. ¿Por qué seguimos hablando de techos de cristal? Y me van a decir, bueno, está bien, en tal país sí, pero hablamos de nuestra nación. Ok, pero ¿fue válido romper ese techo de cristal si no fue por mérito? La meritocracia que odian las mujeres. Es decir, pusieron a esa persona por dedazo porque es una mujer, por el hecho de haber nacido mujer, no por su experiencia, su trabajo, sus resultados. No, la pusieron por el hecho de ser mujer. Incluso los partidos políticos saben que no es su mejor opción. No es la más popular, no es la más calificada, pero la van a poner porque es una mujer. En mi país incluso pusieron por ley, que la mayoría de los candidatos tenían que ser mujeres. Entonces, ¿realmente rompieron el techo de cristal? Si fue por dedazo. Y 2, el feminismo busca igualdad. ¿Es igualitario que la pongan a una persona en un trabajo por una cuota laboral de género? Me parece que no es igualitario. ¿Se imaginan ustedes que yo dijera la mitad de los candidatos tienen que ser católicos o judíos? No, ¿verdad? Sería un escándalo nacional. O que diga tienes que tener este color de piel o tienes que tener estos estudios. Que ojo, hay posiciones que necesitan ciertos estudios para alcanzarlo, o una licencia, o una certificación, demás. Pero si de repente digo, forzosamente tienes que tener un doctorado para esto, sería injusto. Pasa lo mismo con las mujeres. Entonces la pregunta sería, ¿en verdad están rompiendo techos de cristal? El segundo punto, ¿cómo estamos actuando como sociedad? No sé si han visto en las redes sociales cuántas mujeres salen en redes sociales a decir hay que votar por esta mujer por el hecho de que es mujer. Claro, el otro candidato es mejor, tiene mejor experiencia, esta candidata fue un fracaso completo en su administración anterior. Es un ejemplo, no estoy diciendo todas las mujeres, hay mujeres muy hábiles, muy buenas, que tienen apoyo popular, demás. No, pero sí hablamos de muchos casos en donde en su trabajo anterior lo hizo pésima o tiene 0 experiencia en la posición por la cual van a votar por ella. 0 experiencia. Van a meter en economía a una mujer que, no sé, estudió ciencias sociales. ¿Por qué? Porque es mujer. En serio, tú como votante, seas hombre o mujer, ¿estás votando simplemente por el género? Entonces,
El misándrico eres tú. Misandria, recuerden que es la diferenciación, es el odio a los hombres representado en darle mayores ventajas a las mujeres sobre los hombres. Y feminismo es igualdad. Entonces, como votantes, lo estamos viendo en Estados Unidos, ¿vas a votar simplemente porque es una mujer? ¿O porque realmente tiene una experiencia y una capacidad para desarrollarlo? Es más, les preguntan en la calle, ¿sabes qué logros ha hecho tal persona? No tienen la menor idea. Entonces, ¿por qué vas a votar por ella? Porque es una mujer, ¿ok? Eso se llama misandria. Recuerden que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Por favor, revisa mi perfil. El tercer punto, y me parece que es el más grave, es una vez que rompieron ese techo de cristal, una vez que logran tener el poder, aunque haya sido por una cuota laboral o porque el pueblo la eligió, es decir, las mujeres la eligieron por ser una mujer, ¿qué es lo primero que hacen cuando llegan al poder? Volverse misándricas. ¿Quieren ver un ejemplo de feminista? Es, por decir, Meloni, en Italia. Es una mujer que no la pusieron por dedazo. Es una mujer que tenía el voto de la gente. No por ser mujer, sino por lo que expresaba, sus ideas, sus logros anteriores. Porque la gente realmente la quería, no por el hecho de ser una mujer. Y no está abusando del poder que tiene como mujer. Veamos otros ejemplos en los cuales claramente lo primero que hacen cuando llegan al poder es empiezo a darle más beneficios a las mujeres, pero muchos más. Creo el Instituto de la Mujer. ¿Por qué de nuestros impuestos se va a poner una dependencia gubernamental que solo abogue por el mejoramiento de las mujeres? Uno, no es igualitario, que eso es lo que busca el feminismo. Pero dos, es una dependencia inútil que se está pagando con nuestro dinero. ¿Por qué no mejor respetamos las leyes y tratamos a los ciudadanos como iguales? Eso es el feminismo, ¿o no? O crear nuevos apoyos gubernamentales para mujeres. Por esto y aquello, y que si es madre, y que si no es madre, que si es estudiante, que si reduzco la edad de retiro de las mujeres, que si... En serio, lo primero que hacen en el momento que tienen poder es abusar de él. ¿No les parece a las mujeres? ¿No deberían estar criticando a las mujeres? Oye, ¿ya lograste algo increíble? Por dedazo, no porque te lo mereces, pero ya lo lograste. ¿Por qué no demuestras el valor de una mujer? ¿Por qué no realmente enseñas que las mujeres son igualmente igualitarias, justas, hábiles, ayudas a la economía, haces lo que prometiste en campaña? Digo, te eligieron por lo que prometiste en campaña. ¿Por qué no lo logras cumplir? Me parece que si yo fuera mujer y elegía a una persona solo por el hecho de ser mujer y después lo primero que hace es abusar de su poder y no cumple nada de lo que prometió, pues volvería a pensar si vuelvo a votar por una mujer o no. Es muy desafortunado que en el momento que las mujeres les dan poder, lo corrompen. Pero bueno, muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria, nos vemos en el próximo capítulo.